Hay una guerra entre la simiente de la mujer y una guerra entre la simiente de Satanás. Simiente significa semilla o descendencia. De ahí viene la palabra seminal o semen, que significa semilla o descendencia. Y esta guerra que menciona el libro de Génesis 3:15, esa sentencia divina diciéndole Yahweh a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le aplastarás el talón. En otras versiones dice el calcañán. Esta guerra, que fue la sentencia divina de una sentencia abierta contra la descendencia de Satanás en los seres humanos y la descendencia del Adón en los seres humanos buenos, es decir, entre gente buena y gente mala, entre gente poseída por el demonio y gente dirigida por Yahweh. Esa simiente habría una guerra desde el mismo Génesis hasta la culminación de Apocalipsis, cuando el mismo Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nosotros ya hemos estudiado que la mujer es un título de la Quejilá y el dragón es un símbolo de Satanás. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, la Quejilá, y se fue a hacer guerra contra el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach. Es decir, hay una guerra a muerte, no tengas la menor duda. Hay una guerra terrible que se está efectuando en este momento en el corazón de los seres humanos. Esto me dice que esta manifestación visible de aparente daño natural, de la naturaleza, no es tal daño natural, es algo sobrenatural, porque son fuerzas invisibles que actúan en las cosas visibles. Porque repito, ¿quién es el que instiga la guerra? Es Satanás. Cuando una nación le declara la guerra a otra, ¿quién está hablando detrás de ese presidente, o detrás de ese rey, o detrás de ese gobernante? Es nada más y nada menos que el diablo, Satanás, el dragón. Porque dice el profeta Isaías: se deleita en la guerra. Isaías capítulo 14 versículo 16, refiriéndose a Satanás, dice: ¿no es este varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? Verso 17, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás es quien produce la guerra, pero la guerra entre la descendencia de la mujer, o sea, el pueblo de Yahweh, y la guerra entre la descendencia de la serpiente, que serían los hombres malos, sería un duelo a muerte. No podrían vivir juntos porque por naturaleza representan dos reinos espirituales que están en pugna. Para que la simiente santa pudiera subsistir, el Adón iba a procurar mantener esta separada de la otra simiente. De lo contrario, la simiente verdadera no iba a poder guardar su identidad, y este mundo quedaría totalmente sometido al príncipe usurpador llamado Satanás. Entre las dos simientes vencería la simiente de Yahweh. Una vez que tú le pegaste un golpe a la serpiente en la cabeza, de acuerdo a Génesis 3:15, las puertas del infierno no prevalecerían contra la Quejilá o la simiente del Adón, Mateo 16, versículo 18. En otras palabras, como decía Juan en Apocalipsis 2:17, que el dragón no triunfaría en su guerra airada contra el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Ahora, da mucha fortaleza saber que Yahshua va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies, según Romanos 16:20. La lucha, la confrontación entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás comenzaron a hacerse patentes, ya que entre los hijos de Adán, especialmente en el nacimiento de su primer hijo, llamado Caín, perpetró el primer asesinato de la historia, Caín, según Génesis capítulo 4. Ahí se pudo ver cuál sería la verdadera intención de Satanás para los que le desobedecían de Yahweh, aferrándose a la promesa de Génesis 3:15 de redención. Esto es, con la simiente divina. Estas dos simientes se desarrollaron y se expandieron, y al principio estaban bien distanciadas. La escritura dice que esta simiente se llamó hijos de Yahweh en Génesis capítulo 4 versículo 25 hasta Génesis 5:32, pero la simiente del dragón, la simiente de Satanás, se llamaban los hijos de los hombres en Génesis 4 versículos 16 al 24 y Génesis 6, 2 al 4. Pero la descendencia del dragón, la Biblia lo bautiza con el nombre de los hijos de los hombres, desde Génesis capítulo 4 del 16 al 24 y Génesis capítulo 6 del 2 al 4. No fue sino que cuando esta distinción se perdió, cuando la tierra se llenó de violencia,
cuando los hijos de Yahweh, descendientes de Yahweh, mediante la mujer, es decir, la iglesia, se casaron con los hijos de los hombres, que eran los hijos del dragón, los hijos de Satanás, manifestados en la vida de los hombres malos, a quienes Satanás tomaba posesión de ellos para hacer la guerra a Yahweh y a todos sus seguidores. Cuando estas dos simientes se unieron, mediante el matrimonio, dos simientes humanas, entonces Satanás quiso a través de este medio destruir la descendencia de donde vendría Yahshua mediante la amalgamación o mediante la unión de los hijos de Yahweh con los hijos de los hombres. Y Yahweh tuvo entonces que preservar esta simiente por vía de Noé, que no se unió, no se contaminó con los hijos de los hombres, o sea, con los descendientes de la simiente de Satanás, y entonces, en consecuencia, Yahweh preservó la simiente verdadera, Noé y su descendencia, sus 3 hijos y sus 3 nueras, para que preservaran la simiente prometida de Génesis 3:15, porque de esa simiente vendría el Salvador. Luego, en menos de 200 años del diluvio hasta Babel, la tierra se llenó de rebelión contra Yahweh, cuando el mundo todavía era joven, uniéndose, levantando una torre gigantesca en Babel, en el sitio donde luego se había levantado Babilonia. Pero Yahweh dejó que esos pelearan entre sí, mediante la confusión de las lenguas, y entonces el que pedía un ladrillo le pasaban una plana, entonces el que pedía un nivel le pasaban un bloque, y así sucesivamente, hasta que esto dispersó a los hombres de esta obra nefasta de hacer la guerra a Yahweh, mediante un altar en la cúspide de ese tabernáculo en Babel. Pero fue en esa época que se fundaron los reinos de Mesopotamia, en ese lugar donde hizo la torre de Babel, en la torre de Sinar. Y en ese lugar era lo que el dragón quería, Satanás. Ahí iba a tener su posición manifiesta a través de un poder político religioso. Ya tú y yo lo conocemos muy bien, se llama Babilonia. Y encontramos a Can. Ustedes saben que Can cometió el pecado que marcó las generaciones futuras, porque Nimrod fue el primer hombre poderoso que fundó a Nínive, y luego fue la capital de Asiria, y también fundó Babilonia. Nimrod, que en hebreo da la gematría, el valor numérico de las letras en hebreo, la palabra Nimrod da 666. Este fue el primer cazador contra Yahweh que la Biblia menciona humanamente hablando, y él fundó Nínive, capital de Asiria, y a Babilonia. Estos reinos fueron fundados por la fuerza según Génesis 10, 8 y 11, y mediante estos reinos de Asiria y de Babilonia, Satanás iba a tratar de destruir la serpiente. Esa serpiente de Génesis 3:15 iba a destruir, le haría la guerra mediante estas dos naciones belicosas y perversas, llamadas Asiria y Babilonia, para destruir la descendencia del pueblo de Yahweh, del cual vendría más adelante la simiente prometida, es a saber, Yahshua el Mashiach, con su muerte destruyendo y asegurando la destrucción de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Ahora, es bueno destacar que los 3 hijos de Noé, hubo uno que fue la descendencia, que fue Sem, o los semitas. De ahí vienen la simiente de Yahweh, y Can y Jafet, la simiente de Satanás. Porque 100 años después del diluvio fue que el hombre se rebeló en hacer una torre gigantesca llamada Babel. Y de ahí que Satanás, a través de Can, vinieron los africanos, los etíopes, los egipcios y los cananeos, que fueron enemigos del pueblo de Yahweh. De Jafet vinieron los romanos y los griegos, los medos, que fueron enemigos del pueblo de Yahweh. Pero también de Sem vinieron los hebreos. Yahweh llamó a Abraham descendiente de Sem, la simiente de los hijos de Yahweh, para hacer de él un pueblo distinto, apartado, santo, que lo representase más adelante ante todo el mundo. De su simiente provendría la bendición para todo el linaje humano, según Génesis capítulo 12. Pero a medida que corrían los siglos, el árbol genealógico de la mujer perdería muchos gajos y ramas. El primero fue Ismael, que provino de una mujer que no era su esposa legítima, la de Abraham, la que dio origen a los árabes. Y el segundo fue Esaú, quien tuvo en poco el privilegio de ser contado entre la simiente verdadera, y del cual vino el reino de Edom, que se transformó en otra simiente en pugna, que le hizo la guerra al pueblo de Yahweh, como dice Gálatas capítulo 4. Versículo 29, cuando dice: empero, cuando era engendrado según la carne, perseguía al que había sido nacido según el Espíritu. Así también ahora. Más que dice la Escritura: echa a la sierva y a su hijo, para que no herede el hijo de la sierva con el hijo de la vid. ¿Y quiénes son estos? Si tú lees, dice bien claro, estos fueron Ismael e Isaac. Abraham tuvo 2 hijos, primero Isaac y Jacob. Gálatas capítulo 4, 22.
y el hijo de Abraham, por vía de la egipcia Agar, llamado Ismael, perseguía al que había nacido según el Ruach, y fue una guerra que Yahweh le dijo: saque a esa mujer con su hijo, porque no van a heredar con mi hijo. Hermanos, hubo momentos en los cuales el diablo intentó mezclar la simiente de Abraham con otra simiente para impedir que se cumpliese el plan de Yahweh de formar un pueblo distinto. Génesis 34, versículo 16. La venganza salvaje efectuada por los hijos de Jacob con Dina, su hermana, llegó a toda la familia al borde de la aniquilación. Pero intervino Yahweh ante la consagración de todos, cuando puso miedo en la ciudad para que no destruyesen la familia de Jacob, según Génesis capítulo 34-35. Así también, de esta misma manera, Él vino a intervenir también, un siglo después, cuando su pueblo se consagra totalmente a Él. Se nos dice que Yahweh puso terror entre los pueblos vecinos de los reinos de Joás para que no tocaran a su pueblo, en 2 de Crónicas 17:10. Esta táctica iba a consistir desde entonces por parte del diablo en inducir la simiente de Yahweh a pecar y atraerla con seducciones sexuales aberrantes, idolátricas, hacia la simiente del mundo sobre la que él gobernaba. Él sabía que Yahweh es justo y que no iba a poder bendecir la corrupción y desobediencia de su pueblo. Al retirar Yahweh su mano de protección sobre su pueblo, Satanás espera incitar a las naciones enemigas para que destruyeran al pueblo de Yahweh. Mientras el pueblo de Yahweh estuviese unido a él, ninguna nación, ningún poder terrenal, ningún poder demoníaco iba a poder hacerlo desaparecer. Esto aparece claramente cuando Balac intentó rogar la maldición del pueblo de Yahweh. Consiguió un profeta comerciante llamado Balaam, y este lo contrató, pero cuando intentó maldecir, el mismo profeta comerciante dijo: no he notado maldad en él, ni tampoco he visto perversidad en él. Yahweh tu Elohim está con él, y júbilo de rey en él. Tiene fuerzas como búfalo. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Ahora se le ha dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Yahweh. El pueblo se levantará como leona, como león se erguirá, no se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Números capítulo 23, 21 al 24. Para entonces el pueblo de Yahweh poseía un ejército y contaba con leyes que le permitían operar. Es notable ver cómo estos personajes luchaban contra simientes enemigas con el poder que Yahweh les estaba dando. Pero en esencia se atribuía a Yahweh mismo el éxito de esta guerra, y el éxito consistía en obedecer a Yahweh y asegurarse de que Yahweh estuviera con ellos. De lo contrario serían batidos por sus enemigos. Números capítulo 14, 39 al 45. Debían de sostener los brazos de su jefe escogido por Yahweh para no perder la guerra. Éxodo 17, 11 al 12. Ahora, cuando entendían esto, Yahweh vio necesario evitar que fuesen directamente hacia Canaán hasta que no recibiesen las leyes divinas y entrasen en un convenio con Yahweh. No podrían ejercer plena fe en él y podrían encomendarse con enemigos más poderosos que ellos, como los filisteos. Éxodo 13, 17. Ahora, para evitar confundirse entre las demás simientes, los descendientes de Jacob debieron de conservar su árbol genealógico, número 1 al 4, y también el verso 26. Esto implica una separación del resto del mundo, así como una identidad. Los paganos que quisieron formar parte del pueblo de Yahweh y de parte de este árbol genealógico debían de renunciar a su descendencia y pasar a formar parte de una nueva descendencia. Debían de ser asimilados al verdadero árbol genealógico que provenía de Abraham y bien definidamente de las 12 tribus de Israel, o de los 12 hijos de Jacob. Esto se ve muy claro en la historia de Ruth la Moabita, que ella le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Ruth capítulo 1 versículo 16. Ella no tenía idea, no sabía que su visión espiritual la iba a transformar en la madre del hijo de Yahweh, según el registro genealógico, como ya había ocurrido con su suegro Rahab, quien reconoció que el Elohim del cielo estaba con el pueblo de Israel y decidió formar parte de él, según Mateo capítulo 1 versículo 5 y Josué capítulo 2. Algo semejante ocurría en el sentido inverso, cuando la rebelión cundía entre el pueblo de Yahweh, suscitado por alguna familia, eran muertos y su descendencia era cortada entre su pueblo. Sus cuerpos no eran reunidos a su pueblo, en expresión que significaba panteón de Israel, y de ahí efectuando a Josué y a Caleb los huesos de los demás, y que habían visto las señales de Yahweh y la liberación de Egipto cuando caía Faraón contra este pueblo, y Yahweh dividió el mar, pasaron por tierra seca.
como tragándose al ejército más poderoso del mundo, no como está en la película, que en la película aparece el faraón, ve como el ejército cruza el mar y él está en la parte de arriba y no le pasa nada. Pero la Biblia dice que el faraón se ahogó con todo y su ejército. El faraón no regresó al reino como lo muestra la película de los 10 mandamientos. Si tú lees bien la escritura, dice ahí que faraón se ahogó con todas sus tropas. Mis hermanos, los rebeldes en el desierto, que le hicieron la vida difícil e imposible a Moisés, que su conducta lo privó de entrar a la tierra prometida, porque este pueblo instigaba a Moisés, que llegó en un momento que querían matarlo por el simple hecho de que Josué y Caleb trajeron la información o el informe de que la tierra que ellos habían ido a visitar era una tierra buena en gran manera, y la pudieron tomar. Y de los 12 espías, 10 hablaron cosas malas de esa tierra que Yahweh había prometido, poniendo excusas y valladares al asunto. Y por ese simple hecho de Moisés aceptar la declaración de Josué y Caleb, 2 espías, los únicos que hablaron en forma muy favorable de tomar la tierra prometida en nombre de Yahweh, por el simple hecho de Moisés de identificarse con ellos, fue suficiente para que 2 millones de judíos en ese tiempo en el desierto intentaran matar a Moisés, un hombre manso y humilde y santo, según Números 12, versículo 6. ¿Y sabes por qué a Moisés no lo mataron? Porque en el templo había una nube de gloria que representaba la presencia del Elohim verdadero. Y cuando Yahweh vio que iba a matar a su líder, esa nube se movió del templo y se levantó. Y esto provocó un terror terrible sobre el pueblo de Israel. Y las piedras se les cayeron de las manos de estos hombres que iban a lapidar, iban a piedrar a Moisés, a un hombre santo como Moisés, que hablaba con Yahweh cara a cara. Hermanos, en casos excepcionales, algunos hijos que se levantaron con su familia para rebelarse en el desierto abiertamente contra Yahweh fueron perdonados por no unirse con su padre en la rebelión de Coreb en el desierto. El más notable es de los hijos de Coreb, quienes pasaron a ser cantores del templo de Yahweh y compusieron algunos salmos, como el Salmo 42 al 49. El evangelista Mateo trazó el árbol genealógico de Yahweh hasta Abraham, porque cuando Mateo escribió, se refirió a un público judío en Mateo capítulo 1. Pero Lucas, que no era judío, Lucas era gentil, él tenía un público gentil y trató la descendencia de Yahshua hasta la creación, cuando no había aún ni siquiera los judíos. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 28. Así se remontó hasta la promesa hecha por Yahweh a la mujer, de darle un descendiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Con su triunfo, mediante la resurrección de los muertos, nadie podría prevalecer contra Yahshua, porque cuando murió y resucitó se sentó a la diestra, es decir, en el lugar de honor en el mismo cielo, según Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Ahora, volvamos a la confrontación del pueblo de Yahweh con los pueblos paganos vecinos. En esto podemos ver la intención de los pueblos enemigos de venir para destruir la simiente del Adón. Entonces Yahweh interviene para proteger a su pueblo, que se arrepienta de sus pecados y clama a Yahweh por liberación. Desde el mismo principio hasta el fin, nosotros vamos a encontrar al Adón viniendo para adquirir un pueblo para sí, conforme a su corazón, conforme a la promesa que hizo a los patriarcas. Luego, expresa en Salmo esta misma realidad cuando dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado a consejo contra sus enemigos, contra tus protegidos, han dicho: venid, volveos los de la tierra, y no quede más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado conmigo contra ti y han contratado alianza y dijeron: heredemos las moradas de Yahweh. Salmo 83, 2 al 5 y el versículo 12. Así también Satanás intentó destruir la simiente del rey David para que quedara mutilada y no se levantase más ninguna nación heredera al trono. Recordemos que la Biblia dice que David dijo: yo soy pacífico, pero apenas hablo, ellos buscan la guerra. Y hace mucho que vivo entre los que aborrecen la paz. Salmos 126 y 7. Por eso David tuvo que transformarse en guerrero, no porque quiso, sino porque en razón de la necesidad. Bajo un concepto tal, nosotros debemos de leer los salmos que están implicados solo por respeto a esa gente que quería acabar con su dinastía, destruyendo directamente a él de la siguiente manera. Ahora, en este contexto debemos de ubicar la orden de Yahweh de destruir por completo la simiente de algunos pueblos que habían rebasado la paciencia divina para levantarse abiertamente contra el reino de Yahweh. Amalek debía de ser raído de la tierra, según ya lo estuvimos viendo, porque se levantó
levantó abiertamente contra el pueblo de Yahweh. Éxodo 17, versículo 14 al 16. Aunque eso ocurrió parcialmente en ese entonces, con la victoria de Israel bajo Moisés, se cumplió más decididamente en los días de Saúl y Samuel, en 1 Samuel capítulo 15. Esas guerras deben de ser comprendidas en el contexto de dos simientes en pugna, una simiente de Yahweh y la otra simiente del dragón. Y en el marco de los juicios divinos que se llevaron a cabo sobre la simiente rebelde, previendo las consecuencias futuras, Yahweh ordenó en ocasiones cortar esa simiente entera, destruyendo aún a los niños, según el libro de Número 31:7 y 15 al 17. Ahora, de no cumplir con la orden, que aquel que puede leer en todo gen, en toda mente, las obras a futuro, tales descendencias en pugna, se levantarían contra la descendencia santa como azote también. Servirían de trampa, arrastrándolos a sus dioses para apartarlos del Elohim viviente y mezclarlo ambas simientes al punto de arriesgar la bendición de mantenerse separado del mundo como pueblo de Yahweh. Jueces 3, 5 y 6. Un remanente representado por la tribu de Judá quedó de la simiente verdadera cuando las 10 tribus del norte apostataron, según Oseas 3:17, y fueron abrazadas por el reino de Asiria. Satanás logró primero destruir las 10 tribus por medio del reino de Asiria en el año 722 antes de Mashiach. ¿Cómo hizo la serpiente, o mejor dicho, cómo hizo la simiente de la serpiente, representada ahora por el reino de Asiria, para dejar cortada la descendencia del reino de Samaria, que era la capital del reino del norte? Se nos dice que por apartarse de Yahweh y alejarse de su santuario, el Adón los cortó y arrojó de su presencia, entregándolos al reino más poderoso que ellos. Y estos los llevaron cautivos, donde fueron asimilados por la gente de tales reinos. Ahora, en cuanto a su antiguo lugar de habitación, el rey de Asiria hizo traer gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas, según de Reyes 17, versículo 20. Así Satanás mezcló la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente, conformando un pueblo híbrido que se llegó a conocer más adelante como los samaritanos, producto de la unión que provocó Asiria contra las 10 tribus del norte, que tenía como asiento la capital en Samaria. Pero su descendencia como pueblo distinto para Yahweh quedó trunca. Murió con ellos, según Oseas 1:6, solo en una dimensión espiritual que abarca a los gentiles que no eran pueblo de Yahweh, pero que luego se convertirían al Adón y continuarían una simiente tal, según Romanos 2, 28 y 29, cuando dijo el apóstol Pablo: no hay judío aquel que es de carne y hueso, sino que aquel que lo es en el interior. La última gran confrontación en esta guerra milenaria, en estas dos simientes en pugna, se daría al final, cuando el mundo entero se pusiese la marca de la bestia o de parte de Satanás, y esta simiente espiritual se reuniese en torno al monte de Yahweh, esta vez entendido exclusivamente en su realidad celestial, y en una conexión espiritual con ella, según Daniel capítulo 11, 44 al 45, Daniel 12:1, Apocalipsis 14, del 1 en adelante, Hebreos 12, de 18 en adelante, etc. Yahweh organiza al remanente para la batalla final, como lo hizo con el antiguo Israel, al contar a su pueblo para librar las batallas del Adón y ocupar la tierra prometida, según Números en los primeros 5 capítulos. Esta vez se está tratando de un reencuentro que se lleva a cabo en la corte celestial, en el cual se va a determinar qué nombres quedarían inscritos en el libro de la vida como simiente santa para librar la última gran batalla, según Apocalipsis capítulo 21, verso 27, primogénitos inscritos en el cielo, según Hebreos 12, 22, Israel es mi hijo, mi primogénito, Éxodo 4, versículos 22 y 23, el mundo que se juntaría con los demonios para destruir el resto de la ascendencia de la mujer, según Apocalipsis capítulo 12, 17. La batalla sería de orden espiritual y vencerían los que se unieran al Mesías, al Cordero, siendo como el antiguo Israel llamados elegidos y fieles de Yahweh, según Apocalipsis 17, 14. Ahora, hermanos, quiero destacar cómo desde el mismo Edén se declara una guerra abierta, una guerra sin descanso entre dos simientes: la simiente de Yahweh, a través del que vendría Mashiach, y la simiente del diablo, que eran los hombres perversos, que desdibujarían, borrarían la imagen de Yahweh del físico, del alma de los seres humanos. Y tú puedes ver hoy día a gente caminando en la calle que tienen el físico de un demonio. La historia de esta guerra, de principio a fin, es una historia de profecía que tú la puedes encontrar en la Biblia. En ella tú puedes ver a Yahweh procurando unir un pueblo en torno a sí,
y al diablo, tratando de desbandar, destruir y dispersar ese pueblo. Primero a través de la desobediencia y luego instigando a las naciones enemigas del pueblo de Yahweh para que lo destruyan. Es a través de esa simiente que Yahweh procura revelarse al mundo para que lo sepan que lo ama y que buscan su salvación, según Romanos capítulo 9, 4 al 5. Y es a través de estas naciones enemigas que el diablo intenta destruirlos para impedir que se conozca la nación divina y la versión entre la guerra entre Yahshua y Satanás y entre las simientes de ambas. Y es en este contexto que nosotros debemos de comprender las palabras de Yahshua cuando dice: el que no es conmigo contra mí está, y el que conmigo no junta dispersa, según Mateo capítulo 12:30. La línea de separación entre los seguidores del Mashiach y los impíos es apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás ya tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de ese modo va a agrandar su causa, a agrandarlos a todos, atrayéndolos a las filas del espiritismo. Por esta razón que el pueblo verdadero de Yahweh, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de trabajar, por su forma de convivir con los vecinos, somos un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Así como fue Israel en el Antiguo Testamento, tenía que comer diferente. Los impíos comían todo tipo de carnes inmunda. Los judíos vestían de una forma diferente, que tenían en sus ropas un ribete azul que dijera: los mandamientos nosotros observamos y recordamos, porque había una diferencia entre la ropa de un mundano y la de un judío. Tiene que haber una diferencia entre la forma de comer, entre la forma de vestir, entre la forma de hablar de un seguidor del Mashiach y un mundano. Un seguidor del Mashiach no debe decir palabras obscenas, porque se supone que es hijo de Yahweh. Un seguidor del Mashiach no puede maldecir, porque tiene el ministerio de la bendición en su boca. Un seguidor del Mashiach no puede engañar, porque sirve a un Elohim verdadero. Un seguidor del Mashiach no puede ser antagónico, tener conflicto con los vecinos. Cuando el seguidor del Mashiach es un mensajero de paz, nosotros tenemos que ser distintos a todos los demás pueblos. Pagamos impuestos fielmente, pagamos la casa religiosamente, pagamos la energía eléctrica, no se roba la luz. El seguidor del Mashiach no conecta un cable para robarse la luz, tampoco pone trampas ahí para quedarse con el dinero del agua. Su luz la paga a tiempo, su casa la paga a tiempo, sus servicios todos a tiempo, sus impuestos a tiempo, porque sirven a un Elohim que no engaña. Por esa razón es que el diablo se quiere meter su simiente dentro del pueblo de Yahweh, porque transgrediendo, haciendo hablar mal a la gente, él quiere confundir la simiente verdadera, porque así como Yahweh preservó un pueblo fiel a través de todas las edades, asimismo será al final de los tiempos. Y cuidado con alguien que saque a un hermano de la quejilá, porque hable mal, porque la Biblia dice, el Adón mismo dice, que hasta que Yahshua venga ese mismo día, habrá gente de la quejilá, simiente de Satanás y simiente de Yahweh. ¿Dónde dice esto? Lo vamos a buscar. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde es que se siembra la cizaña? La cizaña se siembra encima del trigo, y como la hierba salió e hizo fruto, también apareció la cizaña. La cizaña es una semilla oscura y venenosa que produce vértigo, mareo y luego la muerte. Y llegando los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la saquemos? Y él dijo: no, porque arrancar la cizaña, no arranquemos también con ella al trigo, porque la cizaña y el trigo son muy parecidos. Versículo 36 dice: dejad crecer juntamente la una con la otra hasta la cosecha. El tiempo de la cosecha, yo diré a los cosecheros: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlas, mas tomad el trigo y ponedlo en mi almacén. Entonces la cizaña se sabe que es cizaña cuando llega la cosecha, pero se parece mucho al trigo, que sería un error arrancarla antes. Hay que dejarla crecer, y así mismo pasa con los seguidores del Mashiach. Hay seguidores del Mashiach cizaña y hay también seguidores trigo, y hay que dejarlos crecer juntos para que sean juzgados por su fruto. Mira lo que dice el Adón, versículo 37 dice: y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, o sea, Yahshua. El campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno. Verso 39, y el enemigo que la sembró es el diablo.
y la siega es el fin del mundo, y los cosecheros son los ángeles. Es decir, fíjense que el diablo mete cizaña a la iglesia. Aparentemente hay buenos seguidores de Mashiach hasta que dan frutos. Y sigue diciendo, era como es arrancada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntará de su reino todos los que hacen iniquidad. En griego es anomía, los que violan los 10 mandamientos. Es decir, hay que esperar la cosecha. Y la cosecha la producen los ángeles cuando Yahshua regrese. Por esa razón no se pueden arrancar a los hermanos de la Quejilá. Y se dice que se crezcan juntos antes que venga la cosecha. Y él manda a los ángeles a coger la cizaña y tirarla al fuego. Y a los buenos atarlos como el trigo y ponerlos en el almacén de Yahweh, en su santuario. Satanás considera a los habitantes de este mundo como súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos seguidores profesos. Pero ahí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiese borrarlos de la tierra, su triunfo sería concreto. Ahora, así como influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel, pronto va a incitar a todas las potestades malignas de la tierra para destruir al pueblo de Yahweh. Ahora, ¿por qué razón sería completo su triunfo? Porque lograría desprestigiar a Yahweh ante el universo, quien se metió en una empresa de salvación y que quedó truncada, sin herederos, sin representantes, con toda otra herencia maligna que triunfó sobre la simiente del Adón y se alió con el diablo en sus acusaciones contra Yahweh. La mayoría de los hermanos que hoy pueblan las congregaciones, la Biblia dice que los van a traicionar. La Quejilá va a ser diezmada y la mayoría es para afuera que va. La mayoría de los hermanos que no están viviendo a la altura de la luz y el conocimiento recibido. Y saben, hermanos, va a pasar que muchos van a salir. Yahweh los va a sacar y va a ayudar y va a llenar la congregación de hombres y mujeres que son de la simiente de Yahweh y van a completar el número de los escogidos, quienes van a ser sellados para el reino de los cielos. Dice Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2 partes serán taladas y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y le diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. ¿Qué dice Zacarías 13:8? Que las 2/3 partes van a ser cortados, talados de la congregación, destruidos y se van a perder, mas una tercera parte va a quedar fiel. Yahweh la va a purificar con el fuego de la persecución, del sufrimiento, y van a salir como oro, sin escoria. Y ese pueblo fue llamado por Yahweh mi pueblo, y el pueblo lo llama a los suyos, Yahweh es mi Elohim. Yo te pregunto en este momento, ¿en cuál de las 2 simientes tú estás? Que Yahweh te bendiga.